Para el Ministerio de Agricultura es importante hablar de la necesidad que tenemos de entender lo que está pasando hoy después de la entrada en vigencia del Decreto Ley 902. Por eso quisiéramos hacer unas consideraciones preliminares alrededor de la tesis del debilitamiento de la cosa juzgada, acogiéndonos a lo que acá ya presentó el representante Becerra, el profesor Rodrigo Primi, el ministro de Justicia, y que se ha discutido alrededor de la modificación del ordenamiento jurídico, no solo con la entrada en vigencia del acto legislativo 03 del 2023 que incorpora a la Constitución la jurisdicción agraria y rural, sino también del acto legislativo que reconoce al campesinado como un sujeto de especial protección constitucional y refiere el acceso a la justicia como uno de sus derechos fundamentales, pero también el acto legislativo 01 del 2025 que contempla el derecho humano a la alimentación y la protección constitucional de las actividades de producción agropecuaria, estableciendo un ordenamiento constitucional agropecuario robusto que debe poner hoy consideraciones distintas a las que teníamos hace más de 7 años. En ese sentido, también advertir que la decisión entonces de la Corte Constitucional al declarar inexequible el artículo 78 del Decreto Ley 902 atendía sin duda a garantizar a que todos los sujetos de la ruralidad, no solo los campesinos y campesinas, sino también los productores, tuvieran acceso cierto a un derecho a un juez natural. Eso hoy ha cambiado. Y lo que logró hacer el acto legislativo 01 del 2023 es poder disolver, si se quiere, esa tensión entre el derecho de lo contencioso administrativo y el derecho civil sobre los cuales fluctúan las decisiones agrarias. Hoy entendemos que el derecho agrario tiene autonomía y tiene unos principios. Y quisiéramos entender o hacer énfasis en esta intervención en que hay varios procesos agrarios. Lo dijo el profesor Correa en una de las respuestas que dio en esta alta corte. Tiene que ver con entender que las decisiones de la Agencia Nacional de Tierras sobre los procesos especiales agrarios no son los únicos procesos agrarios a los que aclaman justicia. Estamos hablando de miles de procesos de deslinde y amojonamiento, imposición de servidumbres, procesos que tienen que ver con la posesión, miles de pertenencias, miles de procesos reivindicatorios que hoy están cursando en jueces promiscuos municipales. Tiene que ver con el control de legalidad de las decisiones de la Agencia Nacional de Tierras, los procesos de adjudicación, los procesos que día a día en reglamentos y adjudicación de uso y derechos toma la Agencia Nacional de Tierras y que deben tener control de legalidad. Porque aclaramos y precisamos, aquí nunca se ha pedido que las decisiones administrativas se sustraigan del control de legalidad. Por el contrario, la jurisdicción agraria debería fortalecer ese control. Y hablamos entonces de unos procesos agrarios que son particulares y que nos interesa diferenciar. Los procesos agrarios especiales tienen objetivos distintos. Quizá el más difícil de ellos sea el proceso de extinción agraria, pero estamos hablando del proceso de clarificación de la propiedad, estamos hablando del proceso de deslinde de tierras de la nación y estamos hablando de un proceso fundamental que es el proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados. Queremos hacer notar que desde la entrada en vigencia del Decreto Ley 902, con su expedición se ha suspendido de facto la decisión de los procesos agrarios especiales. 5 demandas fueron presentadas por este gobierno en el año entre el 2022 y el 2023. Fueron retiradas en virtud de la entrada en vigencia del Plan Nacional de Desarrollo que nos permitió decidir de fondo esos procesos. 56 procesos en vigencia del Plan Nacional de Desarrollo fueron resueltos, 17.000 hectáreas, 7 procesos en favor de privados, 1.700.000 hectáreas, 1.700 hectáreas, disculpen. Cuando la Corte Constitucional se pronunció frente a la inexequibilidad de la norma del Plan de Desarrollo que nos permitió resolver esos asuntos de fondo, empezamos entonces otro proceso, advirtiendo que la Corte Constitucional se pronunció por vicios de procedimiento frente a esa norma. Entre la decisión de la Corte Constitucional hemos tenido 90 decisiones que ordenan la presentación de la demanda, 167 decisiones que ordenan esas demandas a favor de los particulares para sanear su propiedad. Sin embargo, hoy no tenemos una sola decisión en la fase judicial del procedimiento único. Muchos de los conflictos están en conflicto negativo de competencias entre juzgados en el territorio y juzgados del circuito de Bogotá.
muchos de ellos entre el contencioso administrativo y la jurisdicción ordinaria. Hoy no hay un procedimiento único porque los procesos ordinarios siguen en los juzgados promiscuos municipales, el control de legalidad sigue en la jurisdicción contenciosa y los procesos especiales agrarios se encuentran en el limbo. Tenemos entonces que hablar de lo que consideramos unos defectos técnicos del Decreto Ley 902. Lo primero que hay que decir es que tiene, como ya lo dijo la Agencia Nacional de Tierras, normas antitécnicas que no han permitido su operación. Entre la suspensión o el fenómeno procesal de la acumulación, hoy no hay claridad. Insisto, hoy no hay procedimiento único. Hoy hay muchos procesos agrarios de distinto índole en diferentes instancias. Conflictos negativos de competencia, como lo advirtiera la Procuraduría General de la Nación cuando se pronunció en el estudio de constitucionalidad sobre el Decreto Ley 902. Hay una judicialización de las actuaciones administrativas que podrían hoy resolver el saneamiento de la propiedad de muchas personas, como aquellas que la sentencia de unificación 288 advirtió que acudiendo a jueces tenían derecho a hacerse a esos bienes baldíos. Tenemos un proceso inmenso frente a revocatorias de adjudicación de bienes baldíos que hoy no tienen decisión judicial, porque el Decreto Ley 902 judicializó la facultad administrativa de revocatoria de los actos de adjudicación. No distingue el objetivo de los procesos. La extinción agraria, quizá el proceso más fuerte creado en 1936 por la Ley 200, hoy no se puede resolver, sometiendo a muchos propietarios a la indefinición del proceso. Los procesos de clarificación de la propiedad, tan importantes para sanearla, poder comprarla o poder que los propietarios la dispongan o que la nación la disponga en calidad de baldíos. Procedimiento creado en 1961, hoy está suspendido de facto. El proceso de deslinde de la nación creado en 1988 para proteger los terrenos comunales, las ciénagas, las sabanas, hoy de nuestra dolida Córdoba, están en indefinición. Hoy, con lo que está pasando, desvirtuamos el principio sobre el cual la nación administra sus bienes, los baldíos inadjudicables y los baldíos adjudicables. Esos que en la sentencia C595 la Corte Constitucional protegió de manera clara. Esos baldíos reservados, producto del proceso de extinción, que en la sentencia T076 del 2011 protegieron los bienes del emblemático caso de la porcelana. Esos bienes que en la sentencia de unificación 213 del 2021 protegieron los deslindes de la nación en el emblemático caso del Garzal. La sentencia de unificación de Bellacruz 235 del 2016, territorio emblemático donde además cursaron masacres de campesinos, bienes baldíos de la nación aún por recuperar. La sentencia del Porvenir, la sentencia de unificación 426 del 2016, que en el Meta consideró que había que recuperar los bienes baldíos. La sentencia de Las Pavas, sentencia de unificación C655 de 2017, un vasto precedente constitucional que convoca al conjunto del Estado a proteger el patrimonio más importante, no solo de la reforma agraria, sino del ordenamiento ambiental y de la posibilidad de retornar con justicia a las víctimas del conflicto. No es un contrasentido que la nación quiera administrar los bienes de la nación. Lo que resultaría un contrasentido es que sigamos sustrayendo de la facultad de recuperar los bienes baldíos la decisión de la administración, siempre con el control de legalidad. El efecto de judicializar el conjunto de los procedimientos agrarios, que en estos años se ha visto, porque, insisto, hay una suspensión de facto que no permite resolver estos conflictos, no está de manera explícita en el Acuerdo de La Habana. El acuerdo de paz convoca a resolver los conflictos agrarios, no convoca el imperativo una fase judicial. Por supuesto, convoca la creación de una jurisdicción agraria que es sumamente importante. Nosotros convocamos en esa discusión a resolver los problemas técnicos que hoy tiene el Decreto Ley 902, que podamos avanzar de fondo en la regularización que pide la sentencia de unificación 288 y que creemos una administración cierta entre la rama judicial y la actuación administrativa de la autoridad agraria para defender el patrimonio más importante de este país, los baldíos, adjudicables e inadjudicables. Quitar las facultades a la administración ha impedido que podamos ejercer de manera clara nuestra administración, tanto como le sería impedirle a los propietarios, poseedores u ocupantes acudir al proceso policivo para defender sus relaciones de tenencia. La Agencia Nacional de Tierras
ha venido resolviendo muchos procesos. Demostramos que sí se podían resolver. Demostramos que se necesitaba voluntad política, esa que por más de 30 años no hubo, ni en el INCORA, ni en el INCODER, ni en la Agencia Nacional de Tierras para resolver los conflictos agrarios. Requerimos decisiones de fondo, como nos lo reclamó la Corte Constitucional en todas las sentencias de unificación, recordando que la moratoria afecta el debido proceso. Y entonces aquí debemos decir que se requiere un andamiaje muy juicioso, un acuerdo nacional que permita a la administración agraria cumplir con sus funciones y que cree una jurisdicción que pueda adelantar de manera clara todas las labores de control de legalidad y de decisión de fondo. Queremos aquí presentar la situación de Córdoba, de nuestra cuenca del Sinú y del San Jorge. Deslindes de hace muchos años, unos de 2 décadas, otros de 3 décadas, la Ciénaga del Vidrial, Martinica, Corralito, Ciénaga Grande del Bajo Sinú. Procedimientos agrarios que si no hubiésemos podido, en el caso de Ciénaga Grande, ir a recuperar en el año 2024, hoy la crisis podría ser más grave. Estamos convocando la necesidad de recuperar el flujo natural de las aguas de las ciénagas previamente deslindadas, determinar una serie de deslindes, más de 25 que hoy se encuentran suspendidos, siempre ellos con control de legalidad, de poder cumplir la sentencia del magistrado Carlos Gaviria del año 99, que le ordenó al Estado recuperar la margen izquierda del río Sinú, con los procesos de deslinde y de recuperación, con los reglamentos de uso y manejo, con el uso ordenado de la Reserva Territorial del Estado, esa reserva que declaramos en 1963 y que con la Ley 30 del 88 establecimos como mandato imperativo de la autoridad agraria. El Gobierno Nacional ha venido proponiendo ante la situación, ante la suspensión de facto que genera el Decreto Ley 902, varias alternativas, entre ellas avanzar con los actos legislativos que el Congreso de la República llevó a buen término. En el Plan Nacional de Desarrollo convocamos esa facultad administrativa que, como dimos cuenta hoy, permitió resolver varios de los conflictos. En el Decreto Ley 174 del 2026, para atender la emergencia de Córdoba, invocamos la posibilidad de terminar los procesos de deslinde y de recuperación con el objeto de recuperar la cuenca del Sinú y la cuenca del San Jorge, rehabilitar las ciénagas y permitir la adecuada administración de los bienes de uso público, reserva territorial del Estado. Apostamos por una jurisdicción agraria, y aquí quiero hacer mención, como lo hizo el ministro de Justicia y lo han hecho otras personas acá. Nosotros radicamos el proyecto de ley con el proyecto de ley estatutaria, el proyecto de ley ordinario, en septiembre del 2023. La ley estatutaria fue aprobada en junio del 2024. En el 2024 volvimos a radicar el proyecto de ley ordinaria tras el archivo del proyecto de ley. En octubre del 2024, el presidente de la República convocó mensaje de urgencia. En comisiones conjuntas de Cámara y Senado logramos un acuerdo entre lo que había propuesto el Gobierno Nacional y lo que se discutía entonces en el Congreso, que llevó a que en junio del 2025 se radicaran con la firma de todas las bancadas del Congreso de la República ponencias positivas para la jurisdicción agraria. No obstante, ni la plenaria de la Cámara ni la plenaria del Senado han asumido los debates. 63 días hábiles nos quedan del periodo legislativo para que la jurisdicción agraria no sea nuevamente archivada. Este no es un debate que pueda esperar 70 años más. Este es un debate que llevamos dando desde 1936. Necesitamos entonces que el Congreso de la República llegue a discutir, y queremos acá pedirle a la Corte Constitucional que exhorte al Congreso y que en este periodo legislativo avance en la jurisdicción. Y presento los acuerdos a los que hemos logrado llegar y ruego 2 minutos más para cerrar la intervención. El acuerdo que hoy tenemos y que se ve en las ponencias conjuntas, la Agencia Nacional de Tierras resuelve solo los procesos de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, resuelve los procesos de deslinde de tierras de la nación, los de las ciénagas, los de los bienes de uso público, resuelve los procesos de clarificación, de saneamiento de la propiedad privada para poder viabilizar el mercado de tierras solo cuando no hay oposición. Cuando hay oposición, tendrán instancia judicial. El proceso de extinción agraria será entonces un proceso siempre de instancia judicial. Y los procesos de revocatoria directa, de condición resolutoria, los procesos que
hacen seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de las adjudicaciones, por supuesto deben ser de la Agencia Nacional de Tierras. Cómo sustraerle a la autoridad agraria la posibilidad de hacer cumplir las obligaciones que imponen los actos administrativos que reconocen derechos o adjudican las tierras. Este acuerdo está expuesto hoy en las ponencias que están en el Congreso de la República y cierro con algunas consideraciones finales. Estamos hablando del tema de la tierra, no de la discusión de la propiedad. Estamos hablando de la reforma agraria y de la implementación de un régimen que este país lleva construyendo más de 100 años. En 1926 tuvimos la primera norma que nos permitió comprar tierras para redistribuir. En tal virtud, la suspensión de facto que hoy tenemos con el nuevo ordenamiento constitucional debería convocarnos a tener medidas transitorias, exhortando al Congreso a que prontamente tengamos la jurisdicción agraria. El Gobierno Nacional cree que con el proyecto de ley que hoy está en curso y con las ponencias que están presentadas podemos resolver de fondo las antítesis y problemas técnicos del Decreto Ley 902. Robustecemos la posibilidad de tener control sobre los procesos policivos que hoy no tienen juez que los juzgue. Necesitamos hoy robustecer y asegurar que la tenencia de la tierra sea justa, protegida y que tengamos reglas sin necesidad de convocar nuevamente a los actores armados a resolver ese conflicto. Necesitamos resolver esos vacíos y por eso insistimos. Si no se aprueba el proyecto de ley, si no tenemos esa jurisdicción agraria, hay que entrar a operar la jurisdicción agraria. Por eso también queremos exhortar, ya lo hicimos el Ministerio de Agricultura, de Justicia y el Ministerio del Interior en carta enviada al Congreso de la República, que el Congreso debe enviar de inmediato para sanción presidencial la ley estatutaria que ya fue revisada por esta Corte en el mes de agosto del 2025. Sin justicia agraria seguiremos rondando por los vicios de la violencia y de la guerra, y la suspensión de facto de los procesos solo agudiza una estructura inequitativa de la tenencia de la tierra en Colombia, nos permite asegurar, avisorar que los actores armados seguirán ejerciendo el control y el poder. Así como en el 2018 se aseguró una medida transitoria, creemos que la Corte tiene la oportunidad de asegurar una medida transitoria que nos permita resolver de fondo los procesos agrarios, esos que se necesitan para construir la paz en Colombia. Muchas gracias, señores magistrados. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia.